Hola chicos de tercero, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta su clase virtual, video de YouTube o ya no sé ni qué es, pero bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar en nuestro tema sobre movimiento estudiantil de 1968. La clase anterior estuvimos platicando un poquito de todos estos movimientos sociales que se van a desarrollar en el país durante prácticamente 1940 hasta 1990 durante el periodo de gobierno priista. La clase o los videitos, este tema lo vamos a dividir en dos videos. Los dos salen esta semana, o sea, ven este, terminan de verlo y ven el otro para que no nos quede como que tan amplio, no se aburran tanto y pues los puedan ver un poquito diferidos. Movimiento estudiantil de 1968, o conocido también como el 2 de octubre de Tlatelolco, como la masacre de Tlatelolco, la masacre de los estudiantes, o con este lema que prácticamente todos los mexicanos conocemos, aunque no sepamos muy bien a qué atribuye o qué causa, que es esto del 2 de octubre no se olvida. Y es justamente una frase importantísima, icónica en todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, principalmente en momentos en los cuales México no tenía una muy buena situación en ese aspecto. Recordemos entonces, la clase anterior estuvimos platicando un poco acerca de todos estos movimientos sociales que se dieron a raíz de que el gobierno priista estuvo en el poder. Una de las características principales de estos gobiernos priistas a partir de la década de los 40, que surge como tal el PRI, fue justamente la represión. Era sumamente centrado, sumamente fuerte la represión que había hacia en el país. El día de hoy gozamos con muchas libertades de expresión en cuanto al gobierno. Si no nos gusta algo, podemos hacer un meme, compartir ese meme, y bien en Twitter, checar en Facebook, incluso en nuestras casas o en todos lados. Hablar lo que nos gusta, no nos gusta, incluso burlarnos de las características tanto físicas o personales de nuestros gobiernos. Y es prácticamente algo común, es algo que ya es parte de nuestra libertad de expresión. Sin embargo, en la década de los 60 esto era prácticamente impensable, no hablar acerca del presidente o inclusive llegar al punto de juzgarlo o de burlarse en algo físico era impensable. Las consecuencias eran sumamente complicadas. No existía en aquel momento una cosa que se le va a conocer como la ley Mordaza. La ley Mordaza era una característica de represión principalmente frente a los medios de comunicación. Todo lo que se hablaba, se escribía, salían las noticias, salían los periódicos, estaba total y absolutamente controlado por el gobierno. No había una dirección de comunicaciones, la cual prácticamente era la que le decía a los noticieros qué es lo que deberían de hacer, qué noticias deberían de pasar o qué noticias no se deberían de dar. El control a nivel comunicación, a nivel libertad, era sumamente controlado por parte de estos gobiernos priistas, lo que van a ser una característica importantísima en estos momentos. La clase anterior platicábamos entonces cómo empezaron a surgir estos movimientos, principalmente de gremios, movimientos de trabajadores, no movimientos gremiales, caso de los ferrocarrileros, de los médicos, de los electricistas, inclusive, los cuales van a marcar un gran precedente en cuanto a movimientos sociales. Sin embargo, es el movimiento estudiantil de 1968 el que nos va a dar la situación más marcada o la parte en la cual llega un punto máximo el hecho de la libertad de expresión. Hay un México antes, hay un México después de 68. Es totalmente distinto, aunque las condiciones no hayan cambiado de manera tan rápida ni tan radical después de aquel fatal 2 de octubre, sí hay un México distinto, sí hay un México en el cual uno se da cuenta de la brutalidad que puede llegar a su gobierno y dos, se da cuenta de que son ellos, que es del mismo pueblo quien tiene que reclamar al gobierno lo que está bien o lo que está mal para ellos y lo que es mejor para el pueblo. A nivel
digamos, brutalidad o a nivel muertos, Movimiento de 68 o Tlatelolco no va a ser el más fuerte, no va a ser el más grave. Vamos a tener otros después en los cuales la brutalidad va a ser mayor, los muertos se van a contar por miles. Sin embargo, a nivel simbólico, Movimiento Estudiantil 68 es el líder en esos aspectos. No vuelvo a repetirlo, México tiene un antes y tiene un después de Tlatelolco. Hay un México antes y hay un México después. Estamos entonces en este gran contexto de guerra sucia. No quedó de tareita, muchos lo hicieron muy bonita, muchos no tanto. La guerra sucia entonces es este término al cual se refiere a una guerra de baja intensidad, principalmente del gobierno en contra de su población. La guerra sucia es el momento o son las estrategias militares, policíacas, que el gobierno provoca para tener a su población calladita, no mantenerla quieta, no puede decir nada porque inmediatamente llega el ejército, te golpea, te lleva a algún lugar donde te van a golpear más, te torturan prácticamente a morir o te torturan y te mantienen vivo y después te regresan todo golpeado o no regresas. Ya estás, al día siguiente no estás y ya no estuviste nunca, que es como se le va a conocer a los desaparecidos. O simplemente llegan por ti, te llevan preso, te ponen 1.000.000 delitos, los cuales tú ni en cuenta, pero te mantienen todo el tiempo en la cárcel, con tal de mantenerte calladito, con tal de mantenerte centrado. Eso fue guerra sucia, es prácticamente todo el despliegue de fuerzas por parte del gobierno, ejército, policía, en contra de su propia población. 1968 a nivel mundial es un año sumamente complicado, es un año movidito en cuanto a movimientos sociales. No solamente México con su movimiento estudiantil del 68, sino está este emblemático, también enorme y muy famoso Mayo de París. En mayo de 1968, cientos de miles de estudiantes franceses salen a las calles a reclamar una mejor calidad en la educación, y es un gran precedente porque 68 estaba siendo marcado por grandes movimientos a nivel internacional que obviamente no van a dejar a México fuera. México también comenzará a hacer sus propios movimientos, a gritar por sus propias condiciones de justicia y obviamente de igualdad. Recordemos entonces, para 1968 teníamos de presidente al señor Gustavo Díaz Ordaz y como vicepresidente, que después sería el futuro presidente, obviamente del PRI, Luis Echeverría Álvarez, que van a ser de los dos personajes más importantes dentro de esta situación, o al menos los que van a estar al cargo del país en estas situaciones. México entonces se encontraba en este periodo presidencial en el cual la situación todavía económica no estaba tan fuerte, se mantenía estable, una industria. México lo que quería era industrializarse, darle una cara al mundo de que México era un México moderno. Justo para octubre de 1968, para el 12 de octubre, estaba programado y se van a llevar así a cabo las Olimpiadas. México era sede de los Juegos Olímpicos, obviamente a nivel internacional, por lo cual México lo que quería era dar a conocerse frente al mundo, porque obviamente sabemos que todo el mundo vuelve a ver las Olimpiadas y el país en el que están. México que quería darse a conocer como un país fuerte, como un país moderno, principalmente moderno, muy bien a nivel económico, aunque la situación no fuera así. Obviamente esto trae como consecuencia también que el movimiento que surge justamente meses antes de que se inicien las Olimpiadas sea también un punto muy importante del cómo va a concluir este movimiento. Para 1968 también recordemos el mundo se encontraba dentro de este gran proceso de Guerra Fría, que eso también va a ser sumamente importante, porque México, al estar tan cerquita de los Estados Unidos, obviamente el líder del bloque capitalista en ese momento, veía
como o veía a los estudiantes que también traen ahí de ideas un poco revolucionarias, obviamente un poco en contra de todo lo establecido, que los liga perfecto hacia el lado comunista, llegó a entenderse también como esta parte, ¿no? Como una parte en la cual estaban a favor del comunismo. Inclusive uno de los grandes argumentos de los que estaban en contra del movimiento estudiantil fue justamente ese, como los grupos de jóvenes comunistas prácticamente eran como el diablo, que querían condenar a la población y al país para que se fuera por ese lado. Incluso decían que había intereses soviéticos y chinos debajo de todo el movimiento. Justo por eso, no nos quitemos de la vista eso, porque va a ser importantísimo. Guerra Fría, no, todavía en ese momento muy fuerte y muy importante en el mundo, y al estar tan cerquita de los Estados Unidos y a su vez también estar cerquita de Cuba, de los principales aliados soviéticos, pues también va a retumbar mucho y va a ser un factor un poco importante dentro del movimiento. Para entender entonces un poquito mejor, este fue el gran contexto, vamos a empezar a platicar acerca de cómo inicia, las causas del movimiento, cómo se va a empezar a desarrollar. Eso es lo que vamos a platicar en este primer videíto, y en nuestro segundo videíto vamos a continuar con el 2 de octubre o con toda la situación que se va a desarrollar en Tlatelolco. Comencemos entonces. 22 de junio de 1968. En la ciudadela, dentro de Ciudad Universitaria, en este lugar también ya lo hemos comentado en otros temas históricos, hay un partido de fútbol entre dos prepas, una prepa y una vocacional, obviamente ligada a la UNAM, y la otra, la Ochotenera, que está ligada obviamente al Politécnico. La UNAM y el Politécnico, históricamente hablando, siempre han tenido rencillas. No son rencillas que como escuelas que todo el mundo tiene, ¿no? Que no, de la UNAM son mejor, que el Politécnico es mejor, y pleitos así entre escuelitas. Estas dos prepas obviamente no eran la excepción. Los chavitos que estaban en la prepa pues tenían así como sus problemillas y sus tensiones entre ellos, y deciden jugar un partido de fútbol, así, normal, futbolito, va, y empiezan a jugar. No, cuando empiezan a jugar fútbol, pues una cosa tras la otra, las riñillas, el que se caían mal, una patada de más, como sabemos, ustedes saben perfecto cómo pueden llegar a pasar esas cosas, y pues la situación se sale de control. Se empiezan a hacer de golpes, comienzan a empujarse, comienzan a hablarse, y se arma la campal. Pues son chavitos, así como ustedes, así tal cual. Si ustedes van y hacen un partido de fútbol con la multi y de repente algo sale de control y comienzan a pelearse adentro en la cancha de pastos y los dejan entrar en el Valladolid, y le hablamos a la policía. Y eso es justo lo que pasa. De manera inmediata, cuerpos armados, policía, números enormes de policías comienzan a entrar y comienzan a golpear a los chavos. Así se está peleando, pues tome para que termine de pelearse bien, ¿no? Y empiezan a golpearlos, obviamente se los llevan golpeados, ensangrentados al Ministerio Público, no, se los llevan a la policía por estarse peleando dentro de su escuela, y se los llevan y lo remiten a la policía. Entonces esto obviamente es un despliegue de fuerzas muy grande, son chavitos peleándose, y en lugar de calmarlos llega la policía y los golpea más, y aparte se los lleva presos, sin que absolutamente nadie le dé permiso a la policía de entrar a la escuela. Ni la policía ni el ejército pueden entrar a una institución ni privada ni pública nada más porque quieran. Y eso fue justo lo que hicieron, llegaron, se pasaron y pacificaron a los chavos a golpes. Se los llevan a la policía, llegan entonces las mamás muy preocupadas de ¿dónde está mi chamaco? No, sí señora, ¿quién es su chamaco? Pues mi chamaco estaba en el pleito de las prepas. No, pues su chamaco está en el hospital, señora, y tiene 4 costillas rotas y sus 2 brazos rotos. Y así como, ¿cómo? ¿Por qué? No, fue un pleito de prepas, ¿a poco tanto lo golpearon? Y pues sí, en realidad no fueron los jóvenes, fueron los policías. No, el pleito en realidad no había sido para tanto, pero
El despliegue de fuerzas fue brutal. Muchas mamás llegaron y vengo por mi niño. Sí, señora, pase para que le informen. Y el chamaco ya tenía 3, 4 delitos en contra, los cuales lo estaban juzgando prácticamente para quedarse 10, 15 años en prisión. Es decir, estaba enloquecido en ese momento el sistema de justicia por una pelea campal dentro de una preparatoria. La represión y la pacificación de ese punto, y es lo que va a explotar todo, obviamente se salió total y absolutamente de control y de contexto. Muchos jóvenes, los mismos compañeritos, días después que se enteran de toda la situación, pues obviamente empiezan a reclamar a la policía, empiezan a hacer sus propias marchitas, sus propios movimientos para obviamente exigir a la policía, exigir al gobierno pues justicia de todo lo que había pasado, ¿no? Esto se suma para julio de 1968, ese mismo año, prácticamente unos días después. Hay un movimiento de jóvenes muy ligados a los asuntos comunistas. No había, recordemos, estábamos a escasos 5 años de la Revolución Cubana, cuando Cuba se vuelve hacia el comunismo. Estaban celebrando ese pequeño grupo de estudiantes, deciden también hacer una pequeña manifestación en contra de los hechos ocurridos con sus compañeritos de prepa y son duramente reprimidos. Nuevamente la policía y el ejército entran a las instalaciones de la universidad en Ceú y comienzan a golpear a estos chicos y la situación se hace más fuerte. Es decir, estaban protestando porque estaban golpeando a sus compañeros y terminan siendo golpeados peor. De esa forma, entonces, las condiciones se fueron haciendo cada vez más complicadas. Los chavos comienzan a unirse entre ellos mismos, cada vez salen más, ya no solamente son los chavitos de las prepas, sino son prácticamente todas las prepas afiliadas a UNAM y Politécnico. Los chavos de la universidad, tanto de UNAM como Politécnico, comienzan a unirse, también comienzan a unirse jóvenes de distintas universidades como la UAM, como la Ibero, como la Salle, es decir, muchas universidades, incluso privadas, comienzan a estar también dentro del movimiento. Al final se convierte en un objetivo en común por parte de los estudiantes, ¿no? Ya no solamente son los chavitos que se estaban peleando en la prepa, es el hecho de que la única forma en la que el gobierno sabe responderle a los estudiantes es la represión, es la violencia. Para julio de 1968, en respuesta a este movimiento y a la unión de los estudiantes, el ejército interviene tanto Ceú, ciudad universitaria, la sede de la UNAM, como Politécnico. Así tal cual, el ejército con tanquetas enormes comienza a entrar a la universidad, comienza a entrar a las universidades y así con tanques comienzan a golpear a los chicos estando en clase, llegan, se llevan a varios, golpean a otros tantos, dejan a lesionados a otros tantos jóvenes y así tal cual entran. Eso obviamente lo único que provoca es que la situación se vuelva más complicada. Lo que el gobierno quiere mediante la represión es callarlos, es mantenerlos quietos, es esto te va a pasar si sigues hablando, y lo que hacen los jóvenes es lo contrario. Ya está en un punto en el que ya no se van a detener, en el que ya basta del miedo. Me estás golpeando para que me dé miedo, pues voy a gritar más fuerte, a ver quién termina peor. Tú me pegas y yo grito, me pegas más fuerte, pues grito más fuerte. Los jóvenes entonces comienzan a hacer este movimiento más fuerte. Comienzan a hacerse las marchas. Finales de julio y prácticamente todo agosto son llenos de marchas y de manifestaciones. De manera muy rápida eran miles y miles de jóvenes los que salían a las calles a marchar. Partían desde Ciudad Universitaria, partían desde Politécnico o desde distintos puntos y llegaban al Zócalo. Muchas veces en muchas de las marchas no los dejaron llegar, no salía el ejército con estos tanques y tanquetas a su alrededor y los dispersaba a golpes, se llevaban a muchos detenidos, muchos empiezan los desaparecidos, los golpeados, chavos que salían de su casa a manifestarse y que no volvían nunca. El movimiento entonces comienza a hacerse cada vez más grande. El rector en ese momento
Mario Sierra de la UNAM se incluso saca un comunicado donde dice: yo apoyo a mis jóvenes porque los asuntos de la universidad se arreglan dentro de la universidad y el gobierno no puede solamente llegar y golpear y entrar a la universidad y hacer todo lo que quiera, y yo apoyo totalmente el movimiento. Eso obviamente le brinda de una legalidad al movimiento muy fuerte, porque no solamente es como el gobierno lo hacía ver, ¿no? Chavos rebeldes que solamente querían fiesta y diversión. Ya era un movimiento que estaba avalado tanto por las autoridades universitarias de CU, de Politécnico. Se unen incluso los rectores tanto de la UNAM como del Politécnico para las marchas. Partían desde Ciudad Universitaria y salían al Zócalo encabezados por los rectores. Eso entonces le da al movimiento también de una fortaleza, porque ya no solamente son los chicos, son sus profesores, son sus padres que dicen: ¿cómo que te vas a marchar? No, me voy yo contigo a la marcha. Y se iban a la marcha. El movimiento se hace enorme. Marchas inclusive llegaron a contarse 200,000 personas en una sola marcha. Hay marchas muy importantes en esos momentos, donde las más importantes, una CEDAP, van y hasta Zócalo logran entrar, y se habla que Zócalo estaba llenísimo. Números dicen que al Zócalo, así gente amontonada y llena con todas las calles a su alrededor, deben de caber unas 200,000 personas. Entre 200,000 y 300,000 son los cálculos. Zócalo estaba lleno, atascado de jóvenes y de profesores y de sus padres y de sociedad común, gritando obviamente para que se respetaran sus derechos civiles. Surge el Consejo Nacional de Huelga, que van a ser chicos y profesores, los cuales van a liderar el movimiento estudiantil. No son los que se encargaban de realizar el pliego petitorio, que se encargaban de realizar como todas las marchas, organizarlas, es decir, van a ser los que van a liderar el movimiento. Dentro de este comité o este Consejo Nacional de Huelga también surge el pliego petitorio, es decir, ¿qué querían? ¿Por qué marchaban? ¿Por qué gritaban? El pliego petitorio al final era muy simple, se resume en puntos sumamente simples, prácticamente. 1. La liberación de los presos políticos y la aparición de los desaparecidos, es decir, ¿dónde están los chicos desde que inició el movimiento, que salieron de su casa a marchar o a la escuela y que ya no los volvieron a ver nunca? Todos esos chicos que estaban también en la prisión por cargos que absolutamente nadie conocía, pero que ya tenían una condena, es decir, los llamados presos políticos. Querían obviamente libertar a esos chicos que no tenían por qué estar en la prisión, y querían información, dónde estaban sus compañeros que habían desaparecido. Que se derogaran los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. Esos artículos son artículos de asociación, hablaban acerca de la asociación, es decir, en grandes rasgos, esos artículos decían que si se veía a 2 o 3 chicos platicando en la calle, se podía llegar a deducir que estaban planeando una conspiración en contra del gobierno, solamente por estar en la calle. Así, estaban 3, 4 platicando de la película, etcétera, de lo que fuera, y llegaba la policía y los acusaba de que estaban conspirando en contra del gobierno, y podía proceder esa acusación porque así lo decía el Código Penal. Entonces prácticamente estaban pidiendo poder platicar con sus amigos en la calle sin que se pensara que estaban haciendo un plan estratégico para derrocar al gobierno. Así se llegaba a esos puntos. Incluso ellos mismos lo decían, los mismos chavos del movimiento: es más peligroso en este momento ser estudiante que ser un criminal. Eran vistos así. No, el día de hoy es todo lo contrario. Alguien ve a alguien que estudia y es como: ¡oh, qué bonito que estudias! No, muy bien. Pero en aquellos momentos era absolutamente lo contrario. Un joven con mochila, estudiante, igual a comunista, igual a vandálico, y corrían. Y llegaba la policía y prácticamente se los llevaba, solamente por eso. Eso decían esos artículos del Código Penal, y era obviamente lo que los chavos querían derogar. Que renunciaran los jefes en aquellos momentos del cuerpo de policías
responsables directos de los golpes en aquel pleito del partido de fútbol. Querían obviamente que renunciaran, que desapareciera un cuerpo de policías, obviamente esos policías que estaban ahí diseñados solamente para ir a golpear gente y desaparecerla. Eso es justo lo que querían, obviamente hablando también de libertad de expresión, que el ejército liberara las universidades, es decir, que salieran tanto de CEU como de Politécnico, de todas las universidades donde estaban, porque estaban acampando los militares adentro. Eso es justo lo que querían. Puntos sumamente sencillos, puntos que ni siquiera tuvieron que haber pedido nunca si el gobierno hubiera respetado su libertad. Esos puntos sencillitos era por los que peleaba el movimiento. Obviamente todo se reduce en contra de la represión. Sin embargo, el gobierno reacciona de la única manera en la que sabe reaccionar: la violencia y la represión. La represión se hace entonces cada vez más fuerte en contra del movimiento. Cada vez que se hace una marcha, ellos tenían que marchar al lado de tanques, al lado de militares, así prácticamente todas sus marchas eran así. En una de estas marchas enormes que les platicaba, salen los jóvenes desde el casco de la Universidad de Santo Tomás, es decir, de Ciudad Universitaria, cruzan, hay una calle, no se la riegan los nombres, me perdonan. Hay una calle que es la calle Reforma, que prácticamente cruza todo Ciudad de México, CDMX. Sale, llega a CEU, entonces lo caminas toda esa avenida y puedes llegar a Zócalo, cruza tal cual. Llegaban entonces, cruzaban todo el caminito, llegaban y se establecen ahí. Se habla en esa marcha de 200,000 personas. Hay unos dicen que incluso eran más, porque el Zócalo estaba atascado de jóvenes con pancartas, con letreros, pidiendo libertad, ya no queremos desaparecidos, justicia, carteles como no queremos olimpiadas, queremos revolución, no, hablando de un cambio, hablando de que querían obviamente ese diálogo y cambiar un poco el país y la situación en la que estaba, no, gritando, bailando, etcétera. Ese día inclusive hice en los relatos que se ponen muy mal porque estaban así, incluso ponen tambos con fogatas para quedarse ahí toda la noche, porque dicen que no se van a ir de ahí hasta que el presidente no salga y dialogue con ellos. Tocan la puerta, obviamente, del Palacio Presidencial, nadie les abre, están ahí, empiezan a gritar, pues ya estamos todos aquí, que salga el presidente por el balcón y que ahí platicamos, pues ¿por qué no? Queremos diálogo, pues dialoguemos. Sin embargo, pues obviamente el señor presidente ni nadie por parte del gobierno va a salir. Inclusive hay relatos que dicen que el señor presidente sí se encontraba en ese momento ahí adentro y que le dicen, pues ¿por qué no sale? No, pues son chavos, o sea, lo que quiere es que los escuche, pues solamente salga, platica con ellos o hace que platique con ellos, va al balcón, les dice unas otras palabritas y se van a calmar y se van a ir, porque eso es lo que quieren, que los escuche. Sin embargo, el presidente dice, no voy a hablar con ellos. Y no sale para nada. Sigue el movimiento, siguen ellos, no vamos a salir hasta que no salga. Empiezan obviamente a gritarle. ¿Sabe algo que le molestaba al señor presidente? Era que lo insultaron. Y obviamente ya en el movimiento pues había varios insultos hacia él. Los jóvenes lo conocían como el trompas o el gorila o el chango por sus características físicas. Busquen fotitos de Díaz Ordaz y verán que tenía unos labios sumamente pronunciados y unos dientes también, y estaba un poco feo y por eso le decían así, y era algo que le molestaba demasiado, pero que los jóvenes obviamente lo hacían por eso. No nos vas a escuchar, pues vamos a ver si insultando no nos escuchas. Ese día inclusive la bandera, esta bandera que sabemos que es la principal, el símbolo más grande que se encuentra en Zócalo, y no se encontrará en esos momentos, pero cuelgan una bandera de huelga, nuestra típica y clásica bandera negro con rojo simbolizando la huelga, cuelgan la bandera de la huelga media asta. Eso obviamente fue tomado por el gobierno y por el presidente como un gran insulto. ¿Cómo se atrevían estos chamacos endemoniados a poner esa bandera en el asta principal del Zócalo? Y eso obviamente agravó más la situación.
Seguimos agosto con las marchas, con las manifestaciones, otra de las más famosas y de las más bonitas en la historia y de los movimientos sociales en México, la conocida como la Marcha del Silencio. Ese día, más o menos tarde-noche, 6-7, se da el punto de reunión, salen también desde CU, prácticamente en el caminito, no salen de CU, cruzan Reforma, llegan al Zócalo, se habla inclusive números que obviamente son cantidades un poco aproximadas. Se habla cerca de 400,000 personas que marcharon ese día sin una gota de ruido, nadie habló, era la marcha del silencio. La mayoría iba de blanco, muchos no, algunos sí, ya era tarde-noche, unos traían veladoras, un poco de luz, obviamente letreros, pero nadie hablaba. No hubo absolutamente ni una connotación de violencia, no hubo absolutamente nada, fue una marcha preciosa. Silencio total absoluto, también para dar un poco de tributo a los chavos que para ese momento estaban tanto desaparecidos como ya había varios asesinados a causa del movimiento. Esa marcha queda en la historia entonces como una de las más numerosas y de las más pacíficas dentro de la historia de movimientos sociales. Continuamos con las marchas, el gobierno sigue absolutamente lo mismo, incluso dentro de CU hay un bazucazo, empiezan a alterarse los tanques, los militares, hay un bazucazo que tumba una puerta hermosísima y sumamente histórica, obviamente deja muchos chicos heridos, muchos destrozos, sigue prácticamente la situación y solamente aumenta toda la tensión. Llegamos a septiembre. En septiembre incluso hay unas declaraciones por parte del secretario en aquellos momentos, que era Luis Echeverría Álvarez, que ya lo habíamos platicado, donde él dice que el diálogo está abierto. Él dice, no, pues el gobierno está dispuesto a dialogar, los que no quieren dialogar son ellos. Movimiento, obviamente, mediante el Consejo Nacional de Huelga reacciona y dice, claro que nosotros queremos dialogar, pero que sea en un espacio, y que sea en un espacio abierto, ¿no? Con medios de comunicación donde quepamos todos y dialogamos. Solitos nosotros con él no nos vamos a sentar, porque queremos que el diálogo sea público y que totalmente todos lo escuchen. No se llega a ninguna situación, obviamente no se da ningún diálogo entre las autoridades del movimiento y continúa. Prácticamente todo septiembre es un mes donde continúan las marchas, donde la represión se hacía cada vez más fuerte, donde la ocupación por parte del ejército hacia las universidades y las escuelas se hacía cada vez más fuerte, pero el movimiento también crecía cada vez más. Peligrosamente nos acercábamos a octubre, el mes donde iniciaban las Olimpiadas y donde obviamente el gobierno no quería que México tuviera obviamente esta cara o esa visión frente al mundo de todo lo que estaba pasando en aquellos momentos. Siguen las tensiones, acusan incluso al rector de la UNAM en ese momento sobre distintas situaciones, él renuncia, obviamente no le aceptan la renuncia, continúa en su puesto, las marchas aumentan, la represión también, el número de chicos desaparecidos y golpeados aumenta cada vez más. Para finales de septiembre, el gobierno decide dejar la ocupación de algunas de las preparatorias de CU, es decir, deja la ocupación, saca los tanques, saca a los militares y deja un poco libre la escuela. Esto obviamente ocasiona un sentimiento inicial, el sentimiento como de triunfo por parte del movimiento. El presidente por fin está intentando hacer algo de lo que estamos pidiendo y entonces pues las situaciones pueden llegar a solucionarse un poco, o al menos eso es lo que se va a creer, pero no va a ser así. El movimiento entonces continúa y llegamos a octubre de 1968. Paramos aquí entonces un poquito y ahorita volvemos.